Buenas tardes, señor Sebastián, bienvenido a la región de Murcia. Voy a trasladarle las preguntas de los asistentes. Antes me gustaría felicitarle por la exposición que ha hecho. Hay bastantes, las preguntas más mayoritarias tienen que ver con el tema de las fotovoltaicas y la energía en general. Supongo que usted sabe que muchas veces, en privado o en público, el presidente Rajoy ha utilizado un artículo suyo en Cuadernos de la Energía como un ejemplo de autocrítica a lo largo de los distintos, de todas las cosas que se hicieron mal desde el gobierno de Aznar hasta el último gobierno de Zapatero. La primera pregunta que le voy a formular la escribe Pedro José García y habla de un momento de esa época. Le pregunta por qué cree que el gobierno español omitió los límites de desarrollo de producción primada fijada por los informes técnicos y permitió una sobreinstalación que pasó de 400 a 4.000 megavatios hasta 2008. ¿Por qué cree que el gobierno omitió los informes y permitió todo eso? Yo me he intentado enterar de qué pasó con el Real Decreto 661 del 2007, porque yo estaba en ese año en la campaña, no estaba ni en Moncloa ni en el gobierno, porque estaba en la campaña de Madrid, estaba fuera de esto, ¿no? Preguntando a la gente y casi nadie se acuerda, ¿no? ¿Cómo es posible que ese decreto pasara? Yo, hablando con mucha gente, la conclusión que yo he llegado es que en el año 2007 veíamos que no cumplíamos los objetivos de energías renovables, sobre todo en el sector fotovoltaico. Entonces, pues el 661 fue como matar a cañonazos, las moscas a cañonazos, ¿no? Y entonces, para mi gusto, el error, hubo muchos, ¿no? El mayor error del 661 fue el decir, cuando lleguemos al objetivo, damos un año de prórroga. Claro, en ese año de prórroga, aquí tienen la curva de costes, ya se veía que los costes estaban cayendo. Pues que nosotros hicimos el despliegue fotovoltaico, este ansia por cumplir los objetivos, hicimos el despliegue fotovoltaico en la parte más alta de la curva, porque luego los costes cayeron dramáticamente. Entonces, en ese sentido, no fuimos yo no creo que fuéramos lejos, pero fuimos muy rápidos con la energía fotovoltaica, ¿no? Y luego cometimos errores regulatorios que todo el mundo lo ha aprendido, ¿eh? Fuera de España todo el mundo habla del Spanish Case, Alemania también cometió errores parecidos. Lo primero es huertos en vez de techos. El despliegue fotovoltaico se tenía que haber hecho en el techo de la industria. Y de esa forma, la industria no solamente no hubiera pagado, como ha pagado, las primas, sino que hubiera recibido dinero. Por tanto, y eso hubiera estado permitido. Ya sabéis que Europa no nos deja dar ayudas a la industria, aunque queramos, pero eso sí. Si hubiéramos puesto los paneles en los techos de la industria, no solamente no se hubiera empeorado la competitividad de la industria, sino que se hubiera mejorado, porque la industria hubiera recibido dinero de esas primas, ¿no? Esas primas tenían que haber estado en el presupuesto, porque Hacienda las hubiera mirado y hubiera dicho, ¿esto qué lo paga el contribuyente? No. Entonces, Hacienda, lo que fuera, lo que sea. Mientras no lo paguemos nosotros, lo pagaba el consumidor. No hay topes en la remuneración. Entonces, si no hay topes, se da una paradoja que para los economistas es tremendo, y es que pongamos el caso eólico y ahora vamos al fotovoltaico, ¿no? Todos los economistas, el sentido común te dice que si hay un aumento de la oferta, de lo que sea, tiene que bajar el precio, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí teníamos un diseño en el que si un día había mucho viento, subía el precio de la luz. Imposible, ¿no? Me acuerdo que Rubalcaba, que era ministro del Interior, me dice, este fin de semana tengo un lío porque me viene no sé qué ciclogénesis tal por el Atlántico, tal y cual, tal. Y digo, sí, yo también estoy preocupadísimo. Y me dice, ¿y a ti qué me importa? Y digo, oye, ¿qué me importa? Los molinillos, tacará. Porque no había ningún tope. Le pongo otro ejemplo. Una innovación tecnológica, ¿verdad que tiene que abaratar el producto? ¿Verdad que se debe beneficiar el consumidor de una innovación tecnológica?
¿Verdad que cada vez hay, afortunadamente, las televisiones más baratas, ordenadores más baratos y mejores gracias a la innovación tecnológica? Pues aquí tú tienes una innovación tecnológica. Sustituyes un panel fotovoltaico por otro más eficiente. Apagar más, apagar más, apagar. Claro, subes la prima, porque es más eficiente. Como la prima es por producción, más kilovatios hora, apagar, apagar, y sube la luz. Entonces dijimos, esto no puede ser. Y entonces pusimos un tope. No hicimos nada retroactivo. De hecho, lo ganamos en el Supremo y lo vamos a ganar en la Corte Internacional. No hicimos nada retroactivo, porque no cambiamos la prima. Lo que pusimos fue un tope. Es decir, pagamos un número de horas. ¿Qué horas? Las que estaban en el Plan de Energías Renovables de 2005, y a partir de esas horas, al pool, al precio de mercado. No es que no se paga, por supuesto, se paga el precio de mercado. Razonable. Y además ha habido estudios que han dicho que lo que hicimos garantizaba una rentabilidad del 7%, que yo lo considero razonable. Por tanto, no solamente no me arrepiento, sino me atrevería a decir, y estoy seguro que nos dirán con el tiempo, que fuimos demasiado blandos y que teníamos que haber actuado con más contundencia con la burbuja fotovoltaica. Otra cosa es lo que se ha hecho después, pero yo, por pudor, nunca voy a criticar lo que ha hecho mi sucesor. Entonces, que venga otro a criticarle o que venga él a explicarse. Pero lo que hicimos nosotros con la fotovoltaica, yo desde luego no me arrepiento. Y esa burbuja nos creó muchos problemas, y también un problema de déficit exterior, porque nosotros tuvimos casi 6.000 millones de importaciones de paneles chinos. Pusimos, teniendo menos del 1% de la superficie terrestre del planeta, más paneles fotovoltaicos que en el resto del planeta junto. Yo cada vez que oigo, yo lo he aprendido para siempre, somos los números 1 del mundo, me echo a temblar, excepto en fútbol, excepto en deportes. Somos los números 1 del mundo en kilómetros de AVE. Pues un disparate. Tiene que ser un disparate. Pues somos el 1% de la población y el 2% del PIB. Y el 1% de la superficie. Somos los números 1 en paneles fotovoltaicos. Pues un disparate. Entonces, cada vez que oigan, somos los números 1 del mundo, échense a temblar, porque algo estamos haciendo mal. Bien, voy a pasar a la siguiente pregunta. Le voy a rogar un poco de brevedad, pues son unas 10, para no alargarnos demasiado. Francisco Saavedra pregunta, ¿usted apoya una medida para que los hogares tengan electricidad gratis los primeros kilovatios hora consumidos? ¿Puede explicar en qué consiste esta medida y cree que algún gobierno estaría decidido a aplicarla? Bueno, la medida consiste en, ahora tenemos un esquema tarifario en el que sin consumir tú pagas y a partir de ahí pagas una tarifa constante, y yo lo que propongo es ir a un sistema donde al revés, los primeros kilovatios tú no pagues nada, tampoco pagues o muy poco por la potencia contratada, y en cambio luego pagues más, claro, por cada kilovatio hora que consumas. O sea que sería una curva que parte de, digamos, no he traído el gráfico, pero vamos, se ve muy bien con el gráfico, que parte del eje vertical con una cierta pendiente, a otra que está al principio plana por el suelo, pero tiene una mayor pendiente. Llega un momento en que se cruza. ¿Qué quiere decir que se crucen? Que la gente que consume menos, que pueden ser o más pobres o más ahorradores, van a pagar menos porcentaje de la luz. Y la gente que consuma más, que puede ser o más ricos o más derrochadores, pagarán más. Entonces, ese esquema, aparte de ser justo claro, este esquema te quita el llamado bono social. El bono social ya nos lo podemos ahorrar, porque ya está ahí el bono social, ¿no? Que son 400 millones al año, ¿no? Y además de ahorrarte el ahorro social, habrá mucha gente que pague muy poca luz, la gente que más lo necesite, claro, y te incentiva el ahorro. Es que el sistema que tenemos ahora te incentiva poco el ahorro, porque como, no sé si han mirado ustedes su factura de luz, pero seguro que le pasa lo que a mí, que yo más o menos pago
casi la mitad de mi factura de la luz es término de potencia e impuestos. Pues no me parece razonable. Me gustaría que buena parte de mi factura de la luz fuera consumo de luz y no impuestos o término de potencia. Pero bueno, yo cuando lo intenté hacer en el ministerio, ¿no? Me dijeron, bueno, esto es un lío, tal y cual, tal, los técnicos, wow, lo que nos faltaba, esto es un lío, hay que poner todo patas arriba, pero como ahora hay que poner todo patas arriba, estamos de acuerdo, ¿no? Porque hay que, en el sistema eléctrico pues no hemos hecho nada, claro, y hay que hacerlo. Pues hay que ponerlo todo patas arriba, pues pongámoslo todo patas arriba e incluye pues una propuesta radical de este tipo, ¿no? Es verdad que ningún partido todavía la ha comprado, pero todavía tengo esperanzas de que alguno la compre. La siguiente pregunta es sobre el agua. Se la leo textualmente, la formula Juan Martínez Soler. Dice, usted forma parte de un gobierno que apostó por las desaladoras, mientras en ese momento el PP les acusaba bajo la pancarta de Agua para Todos de traicionar a los murcianos por no apoyar los trasvases. Ahora, sin embargo, el Partido Popular parece haber descubierto la desalación y ayer la consejera de Agricultura renunció al trasvase del Ebro en Zaragoza. ¿Cómo lo valora? ¿Todo vale por los votos? ¿Agua para todos o agua para votos? Se pregunta. Me parece mal utilizar el agua como herramienta, digamos, demagógica del debate electoral y de las campañas electorales, como también me parece para las pensiones y para otras cuestiones para los que se utiliza con motivos electorales, ¿no? Yo creo que con el tema del agua, yo creo que tiene que haber también un gran acuerdo, ¿no? Y creo que tenemos un modelo que evidentemente es mejorable, pero que es un modelo de trasvases que no funciona mal y el modelo pues se tendrá que complementar con alternativas como la desalación, pero siempre hay que buscar alternativas que tengan un coste razonable, ¿no? Y yo creo que ahí hay margen para el acuerdo, ¿no? Carlos Ladrón de Guevara le pregunta por un tema económico, siendo el ahorro público y privado tan importante, ¿cómo podemos fomentarlo desde las políticas públicas? Y luego le pregunta si el artículo 135 es necesario o suficiente para ello. No, el artículo 135 es fantástico, porque primero mete a las comunidades autónomas que no estaban, porque cuando se hizo la Constitución no había comunidades autónomas, mete a las comunidades autónomas en el ajo, ¿no? de la estabilidad presupuestaria, y luego además reconoce una cosa que el PP nunca reconoció y ahora con ese artículo lo reconoce, y es que lo importante es la estabilidad a lo largo del ciclo, es decir, no tener déficit cero todos los años, eso es un disparate, sino permitirte un déficit en los años malos y superávit en los años buenos. Eso es lo que te dice el artículo 135. Y esto me parece que es fantástico. Bueno, me parece mucho más flexible que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que te dice un déficit máximo del 3%, te pase lo que te pase en la economía. Eso me parece mucho más rígido. Ahora lo que te dice es déficit estructural máximo del 0,5%. Pero si tú tienes una grave recesión en la economía, ese 0,5 de déficit estructural se te puede convertir en un déficit del 4, del 5, del 6. Por eso claro, el 135 es fantástico. Vamos, lo que yo entiendo es cómo no le gusta a la gente. Si es mucho más flexible que lo que teníamos, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Yo todavía no he entendido cómo no le gusta, a mí me encanta. Y luego lo de mimar el ahorro ¿cómo mimar el ahorro público? Es controlar el déficit y reducirlo. A mí es que esto del déficit es de izquierdas, yo nunca lo he entendido. Entonces me preocupaba, ¿no? Yo estoy en general en contra del déficit y de la deuda pública. No me parece progresista. ¿Qué tiene de progresista dejarle deudas a los que vienen después? Yo nunca he entendido dónde está el progresismo del déficit y la deuda, ¿no? Luego he mirado los países, es verdad que los países gobernados por socialistas por ahí o por los demócratas en Estados Unidos son los que más han vigilado el déficit. Y los laboristas británicos y no digamos los socialistas escandinavos, ¿no? Entonces a mí el déficit público de izquierdas nunca lo he entendido, ¿no? Entonces controlar el déficit público, porque a mí no me parece de izquierdas, y la deuda pública, y lo segundo, mimar el ahorro privado. Entonces nosotros tenemos una fiscalidad, y ya sé que esto es impopular, sí, lo sé, pero es verdad. Somos el país 28 de 28
en fiscalidad indirecta, en IVA. Somos el país 28 sobre 28 en impuestos medioambientales. Pero somos el único o el segundo país del mundo en impuesto de patrimonio, y yo estoy en contra del impuesto de patrimonio, radicalmente en contra. Y me parece injusto, ineficiente y malo para el ahorro privado. Y lo defenderé siempre. Me acuerdo la llamada de Zapatero que me dijo: Miguel, solamente quedamos tú y yo en contra del impuesto de patrimonio. Yo ahí no conocía la frase de aguanta, José Luis, sé fuerte. Si lo hubiera conocido, se lo hubiera dicho. Le hubiera mandado un SMS, aguanta, José Luis, sé fuerte. Pero creo que fue un grave error, gravísimo, después de haber hecho el acto valiente de un gobierno socialista, de acabar con esta cosa retrógrada que es el impuesto del patrimonio. Haberlo recuperado en el último minuto fue, para mi gusto, lo peor que hicimos en el 2011. Lo peor. Y fue lo más aplaudido, o sea que yo estoy totalmente fuera de corriente. Entonces, ¿cómo hay que proteger el ahorro? Pues, entre otras cosas, gravando el consumo. ¿Una subida de IVA superior en algunos productos? Si más que subida del IVA, lo que se trata es que la gente lo pague. Porque nosotros no tenemos el IVA, nosotros no tenemos el IVA muy alto, o sea, muy bajo. Los tipos del IVA no son bajos, estamos en el 21%, que es bastante alto. El problema que tenemos es un problema de cumplimiento. Le preguntan también otro de los asistentes cuánto cree que puede durar esta situación de tipos de interés tan bajos. ¿Cree que se va a prolongar mucho tiempo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Primero, porque Europa todavía va por retraso, y a los Estados Unidos, a la que intenta subir los tipos de interés, que ya van tarde. Ya van tarde. Yo creo que se le está yendo un poco de la mano, porque tiene la tasa de paro prácticamente en mínimos y la economía bastante sólida, pero a la que se intenta, estamos ya que van a subir los tipos de interés, siempre los mercados montan un lío. Y bueno, ahora incluso por los terribles atentados de París ya lo utilizan como argumento, ya no podéis subir los tipos de interés, ¿pero por qué? Por lo de París. Entonces, claro, ¿sabes? La Reserva Federal dice, pero bueno. Entonces, creo que va a costar subir los tipos de interés. Ahora, la FED, cuando se pone a subir, y el BCE, lógicamente, tiene que ir con más retraso porque también ha empezado más tarde, pero los tendrá que subir. Y cuando los suba, claro, como no nos hayamos desendeudado, pues tendremos problemas, claro, lógicamente, ¿no? Manuel Martínez dice lo siguiente: usted se ha desmarcado de la posición de su partido respecto a la celebración de un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña. ¿Por qué cree que sería conveniente acordar un referéndum sobre este tema? A mí me gusta mucho mirar a los ingleses. Por ejemplo, los ingleses no se metieron en el euro y creo que acertaron. Tampoco se metieron los daneses y los suecos, ¿no? Y creo que teníamos que haber ido. Oye, ¿vosotros por qué no entráis en el euro exactamente, ¿no? Y ellos tenían un problema muy parecido al nuestro, y yo creo que lo han resuelto. Por lo menos lo han resuelto para una temporada. Me parece el argumento de no hacer un referéndum les da munición a los independentistas. Yo haría un referéndum pactado, convocado desde el Gobierno, donde el Gobierno fijara la pregunta, responder sí es quedarse en España, sí España. Pues lo digo porque hay mucha gente, dicen que hay un 4% de la población que cree que Elvis Presley vive. Por tanto, si eso es verdad, puede haber un 4% de la población que crea que votar sí es quedarse en España. ¿No te suena, no? Votar sí, quedarte en España. España, sí. Sí, quedarse en España. Para mí es fundamental. Y luego que la mayoría no sea el 50, sino que sea el 52. ¿Por qué? Bueno, primero porque tienes Quebec, que fue el 52, el caso de Quebec, y porque parece ser que hay un 4% de gente que cree que Elvis Presley. Le preguntan qué le parece el contrato único que propone Ciudadanos. Bueno, a eso estaría bien que añadiera, de lo que ya ha leído de los programas económicos, de los borradores, ¿cuáles son las propuestas? Solo me hacen las preguntas que me separan de mi partido. Usted quiere que me echen. No.
No, yo creo que hay que ir a una fórmula de ese estilo, ¿no? A mí el contrato único, reconozco que como economista me parece atractivo, entiendo que políticamente se ha desvirtuado un poco, pero sí que me gusta la idea de evitar que se concatenen contratos temporales. Por supuesto, tiene que haber temporalidad porque estamos en una economía turística y todavía en parte agrícola donde tiene que haber temporalidad, pero lo que no puede haber es que se vayan enlazando contratos temporales solamente por el argumento del coste de despido. Entonces, la idea de que solamente haya un contrato, que al principio es temporal, claro, porque si lo cancelas, pues tienes el coste de despido que tengas, que será el equivalente a un temporal, y luego, si te quedas y sigues, pues tu coste de despido va creciendo. Me parece una idea razonable para acabar con la dualidad del mercado de trabajo. Entonces, me gustaría que mi partido lo apoyara, porque yo lo apoyo. Bien. Bueno, la última... ¿Alguna pregunta de algo que estemos de acuerdo en mi partido yo? No lo sé, ahora lo veremos. La última pregunta... ¿No será de la energía nuclear? No. Esta es de política. Se lo agradezco. Es de política. Pero si quiere decir algo, lo puede hacer. ¿Cree que el final del bipartidismo va a ser positivo? Pregunta José Manuel Picazo. Si el PSOE tuviera que pactar, ¿con quién le gustaría que fuese? Son dos preguntas en una. Yo creo que el bipartidismo va a ser bueno. Nosotros hemos estado, España lleva hoy 40 años de la muerte del dictador, ¿no? Hoy justo, ¿no? Nosotros llevamos 12 legislaturas democráticas, ¿no? Yo estuve en la 11. Llevamos 12, ahora viene la 13, también es mala suerte el número, ¿no? Pero bueno, ahora viene la 13, ¿no? De las 12 legislaturas de democracia que llevamos, es que estamos muy mal acostumbrados. 8, mayoría absoluta. Y 4, mayoría no absoluta, pero cómoda, como para gobernar con un poquitín por aquí, un poquitín por allá, no sé qué tal. Que fueron la de Aznar, la de Felipe en el 93, la de Aznar en el 96 y las 2 de Zapatero. Todas las demás absolutas. Entonces estamos muy mal acostumbrados. Entonces nos creemos que tener un parlamento con 4, eso es horroroso. Y no tiene por qué ser. Porque una vez te tienes que sentar. Primero, porque estamos de acuerdo que el otro no ha funcionado tampoco tan bien. Porque si hubiera funcionado, pues tendríamos los retos pendientes. Pues las pensiones, por ejemplo, ya está, ¿no? Los retos pendientes, 16. 16 ha salido, ¿eh? Y además estoy seguro de que si les preguntas a cualquier persona o economista te dice que está de acuerdo que hay 16 retos pendientes, gordo, ¿no? ¿El modelo bipartidista ha resuelto los retos pendientes? Pues no. Entonces, si no los ha resuelto, ¿por qué es? Porque creo que se ha perdido esa costumbre que nunca tuvimos del pacto. Nunca ha habido un pacto energético, yo lo intenté, imposible. Nunca ha habido un pacto educativo. Nunca ha habido un pacto de verdad por las pensiones, porque el pacto de Toledo es un mini pacto, ¿no? Es verdad que ha habido pactos en la parte política, terrorismo, tal, muy buenos, pero en la parte económica no los ha habido y los necesitamos para abordar esa lista o la que sea, ¿no? Entonces, que ahora haya necesidad de sentarse, aunque solamente sea para gobernar, creo que abre la puerta. Oye, ya que estamos sentados, oye, ¿tenéis prisa? No, tal, pues ya que estamos sentados, ¿no? ¿Por qué no miramos qué hacemos con las pensiones? Bueno, otro día, pues venga, otro día, pero como nos tenemos que seguir sentando, ¿sabes? Y la educación, tal, pues ya que nos tenemos que sentar para pactar un gobierno no es pactar la investidura y adiós, hasta dentro de 4 años, vale, tal. No. Aquí va a ser un pacto permanente, ley a ley, decreto ley a decreto ley. Va a estar todo el foco en el Parlamento, olvídense ya de los ministerios. Tienen que ir al Parlamento a ver qué está pasando ahí. Y a mí eso me parece bueno, porque una vez te sientas para pactar, a lo mejor aprovechas y ya te pones en la lista de deberes. Es como los estudiantes que una vez se sientan porque tienen que aprobar una asignatura que han suspendido, pues a lo mejor ya aprovechan y aprenden otra. Pero si no te sientas y te vas a la playa, pues no hay nada que hacer. Pero llegado el caso, si tuviera posibilidades de gobernar el PSOE... Le he dado una respuesta muy larga para evitar que... Esa es la que interesa, No, pero bueno.
Pues, mira, a mí me gusta... Yo creo que tenemos suerte en España. Le va a sorprender lo que le voy a decir. Tenemos suerte en España de tener 4 partidos razonables. Los 4 que van a tener peso en el Parlamento. Razonables. Comparado con lo que hay por ahí fuera en Europa, que a mí hay cosas que me dan miedo. Que si gobernaran esos partidos que hay por ahí pululando en Europa, yo luego me iría. Pues yo no me iría del país si gobernara ninguno de los 4. Fíjese. En ese sentido, soy optimista, ¿no? Ahora, puestos a elegir qué pareja me gusta más, pues sí, es verdad que yo tengo una pareja que me gusta más que la otra, pero ¿qué más da? Lo importante es lo que piensen los españoles. Bueno, la que no me gusta es la de PP-PSOE. ¿Por qué? Porque yo creo que no funcionaría. Bueno, vamos avanzando. Nos quedan dos parejas. Nos queda... Pero no le voy a insistir más. Creo que nos quedan menos parejas para elegir. Ya le he dado una que no. Sí, de acuerdo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.